Me alegra mucho poder saludarlos esta noche. Que Dios los bendiga a todos. Estoy muy agradecido con Dios por la vida de ustedes, por la manera como ustedes semanalmente me acompañan en este estudio bíblico. Pero además, porque yo sé que muchos de ustedes oran por mí, oran por mi salud, oran por mi familia, oran por la iglesia, oran por la provisión de Dios para nuestra casa. Y en eso siempre le doy gracias a Dios. Y me honra el Señor poder compartir con ustedes esta enseñanza cada día. Hoy quiero compartir o que estudiemos juntos el Salmo 27, solamente los 3 primeros versículos del Salmo 27. Me parece muy interesante y el Señor ha puesto en mi corazón basar esta enseñanza o este compartir sobre el versículo 3, pero vamos a leer del 1 al 3. Si no tiene una Biblia a la mano, vamos a leerla, pero si la tiene allí cerca, tómela y seguramente un lapicero o algo para que usted subraye lo que vamos diciendo y seguramente al terminar yo, entonces usted pueda ya de una manera más detallada revisar qué es lo que Dios le enseñó esta noche a través de mí o nosotros o todos juntos, pero seguramente cuando usted empiece a estudiar de una manera personal, Dios va a darle otras cosas que no se alcanzan a decir aquí por razones del tiempo. Entonces vamos a leer. El Salmo 27 del 1 al 3 dice: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Pues leyendo este salmo, me parece muy llamativo el versículo 3. Porque si ustedes se dan cuenta, el salmista empieza haciendo una declaración, declarándonos, enseñándonos a nosotros y diciéndole a Dios: tú eres mi luz y mi salvación, de tal manera que como tú eres mi luz y mi salvación, ¿de quién voy a temer? No tengo temores porque tú eres esa luz y tú eres mi guardador. Luego le dice: Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Si Él es, cuando está hablando de la fortaleza, Él es el sustento. Él es la roca donde yo descanso. Es el lugar donde estoy escondido. Es el lugar donde asiento mis pies, mis pensamientos y mi vida. Entonces, si yo estoy escondido en esta fortaleza que es Dios, ¿qué me ha de preocupar? ¿De quién he de atemorizarme? Y Él nos cuenta. El versículo 2 lo que está haciendo es contando. Nos dice: cuando se juntaron contra mí los malignos, es decir, los malos. Y cuando está hablando de los malos puede estar hablando de seres humanos malos y perversos, pero también puede estar hablando de Satanás y todos estos espíritus dañinos y perturbadores. Dice: cuando se juntaron contra mí ellos, y además mis angustiadores, aquellos que les encanta presumir del dolor que me pudieran causar, y habla de sus enemigos, que se reunieron, dice el versículo 2, para comer mis carnes, es decir, para destruirme, para acabar conmigo. Dice: ellos tropezaron y cayeron. Entonces es como cuando se reúne una cantidad de personas en contra de uno y uno luego descubre que esos que se juntaron contra uno se levantan entre ellos mismos y se destruyen entre ellos mismos. Eso es lo que dice. Entonces Él hace una declaración que es extraordinaria. Después que Él nos cuenta a nosotros lo que ha pasado, Él hace una declaración extraordinaria. Aunque un ejército acampe contra mí. No está hablando de 2 o 3 personas, está hablando de un ejército. Cuando hablamos de un ejército hablamos de una cantidad enorme, mucho más grande. Él dice: aunque un ejército acampe contra mí, dice, no temerá mi corazón. Y dice, no solamente cuando el ejército aquel acampe contra mí, sino que aunque contra mí se levante guerra, no solamente
un ejército pasivo, sino activo, en guerra, en conflicto, dice, yo estaré confiado. Me parece que debemos pensar en lo siguiente. Todos hemos tenido que enfrentar situaciones de temor y de miedo. ¿Le ha pasado? A mí me ha pasado. Yo recuerdo que hace unos años me fui con un grupo de muchachos, de jóvenes de esta iglesia. Nos fuimos a los Estados Unidos. Fuimos hasta la Florida, hasta Miami. Allí alguien que aprecio mucho, que es uno de los fundadores de nuestra iglesia, Néstor, nos ayudó a conseguir una camioneta y en esa camioneta arrancamos desde la Florida y atravesamos los Estados Unidos hasta casi cerca a las cataratas del Niágara, hasta el estado de Michigan. Fueron 3 días conduciendo carro. En uno de esos días yo le dije a Néstor que me dejara manejar la camioneta porque yo veía que él estaba cansado y voy a ayudarle. Y recuerdo que nos orillamos a la carretera donde se podía allí. Allí en Estados Unidos no se puede parar donde uno quiera, sino donde se pueda. Y entonces yo tomé la camioneta, encendí el carro, arranqué. Yo he manejado carro toda mi vida, todo tipo de carros he manejado. Y de repente cuando salí a la vía, pasó por mi izquierda una tractomula a toda velocidad y fue tal el impacto del viento que movió el carro. La brisa movió el carro. Era un carro largo, una camioneta de 17 pasajeros. Cuando trato de mover el carro, de tener la dirección para no ser afectado, el carro que yo iba manejando se coleó, es decir, en la parte de atrás se movió hacia un lado y cuando se mueve hacia un lado, por el otro lado, por el lado derecho, viene otra tractomula en la misma condición, a la alta velocidad y entonces mueve el carro para el otro lado. Y yo me dio un ataque de pánico. Me dio un ataque de pánico. El carro, la novedad del carro, la velocidad y el impacto de los dos tremendos carros de ese tonelaje, que el uno tira mi carro a la izquierda y el otro lo tira a la derecha. Yo me quedé paralizado realmente, se los digo. Seguramente ninguno de los que estaba manejando o que iba conmigo, perdón, mientras yo manejaba o conducía el carro, se dio cuenta. Yo solamente orillé el carro a un lado, me quedé callado, como cayendo en mi propia razón y le dije a Néstor, no puedo, no soy capaz, y él siguió manejando. Yo creo que un poco la situación del salmista es parecida a la mía en aquella ocasión. Y usted también podría esta noche reflexionar y decir, pastor, yo también he vivido situaciones terribles. Acabo de salir de una y me llega la otra. Es cuando uno dice que cuando uno va para abajo todo le cae encima. Hay momentos en la vida en que sales de una y entras a la otra y uno está avasallado totalmente. Así estaba el salmista en este Salmo 27. Acá el salmista poéticamente, de una manera bonita y maravillosa, parece decir o describir una escena de miedo y una escena de terror, pero al mismo tiempo, él manifiesta una confianza y una seguridad, porque esta escena de miedo y de temor él ya la había vivido en el pasado. Él ya la había vivido en el pasado. Entonces y me parece a mí aquí, que se acuerda de un evento extraordinario y especial que él había vivido. ¿Se acuerdan? David y Goliat. Entonces me pregunto, y estudiando este texto me preguntaba, ¿y por qué David puede decir esto? Y entonces vino a mi mente aquella batalla donde David vence a Goliat. Y entonces me hice la reflexión y para de una manera más entender un poco más fácil esto, entonces me hice esta pregunta. ¿Por qué David puede decir, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón? Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. ¿Saben por qué? El primer asunto que a mí me parece que está inserto en este texto es porque David conocía a Dios.
David conocía a Dios. David venía de la tribu de Isaí. David además fue ungido por el profeta Samuel. Y recuerden ustedes el evento de la unción de él. En la unción de él. Como Dios le dice a Samuel, me he elegido un rey y ve a ungirlo. Y se fue a la casa de Isaí de Belén y llama a Isaí y le dice, ¿dónde están tus hijos? Porque Dios me ha dicho que de tu familia, de tu casa, saldrá el ungido de Jehová. ¿Recuerdan la historia? Y entonces vienen los hermanos de David uno por uno, y entonces Samuel, viendo su contextura física y su fortaleza y su parecer, empezó a ungir al uno, y cuando va a ungir a ese, Dios le dice, no, ese no es, y el otro, y el otro, y el otro, hasta que Dios dice, ninguno de estos es, porque tú a la verdad miras lo que está por fuera, mas yo miro lo que está por dentro. Y entonces Samuel le pregunta a David, ¿tienes otro hijo? Y sí, yo tengo un hijo por allá, uno pequeñito que cuida las ovejas, por allá está, es un pastor, pues no tiene mucha importancia. Y dice, no nos sentaremos a la mesa hasta que no venga. Y cuando Samuel lo ve, entonces en comparación con sus hermanos, David era muy pequeño. David no tenía la contextura física que creía Samuel que se requería para ser el rey. Pero Dios le dice, ese es. Y entonces Samuel lo unge. Y el texto bíblico en 1 Samuel capítulo 16, versículo 13, entonces escuchen lo que dice. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Escuchen eso. Desde aquel día en adelante, el Espíritu de Dios, el Espíritu de Jehová vino sobre David. Ya David empieza a tener un conocimiento, empieza a tener una percepción de quién es Dios y cómo es Dios. Y la gran pregunta que usted podría hacerme esta noche, pastor, ¿y qué es conocer a Dios? Conocer a Dios es saber quién es. Conocer a Dios es relacionarse con Él. Conocer a Dios es conocer sus palabras, sus dichos, sus apreciaciones. ¿Y cómo hago para conocer sus palabras si no lo oigo? ¿Y cómo hago para conocer lo que Él dice y lo que Él piensa si no leo su palabra? La mejor manera de conocer a alguien indudablemente es estar a su lado. Caminar con Él, comer con Él, leer lo que Él escribe, oírlo para saber qué piensa. Conocer a Dios es saber cómo actúa. Y David ahora lo tenía claro. David ahora lo tenía claro. Pastor Trejos, ¿y por qué dice que David lo tenía claro? Bueno, recuerden ustedes entonces la historia precisamente de Primera de Samuel. Después que David es ungido, ¿recuerdan ustedes la batalla? ¿Recuerdan ustedes la batalla de el pueblo de Israel con los filisteos? ¿Saben lo que pasó ahí? Pero si no lo sabe, déjeme, yo le cuento superficialmente o muy someramente más bien lo que el texto dice. Dice que Isaí había enviado a sus hijos a la guerra, estaban en el ejército del pueblo de Israel, tenían la edad, la capacidad suficiente. Dice que Isaí, el papá de David, llama a David y le dice, quiero que vayas a ver cómo están tus hermanos en la batalla. Y a propósito, aprovecho para enviarle unos quesos y unos panes, una cosa de padre, llevar comida a sus hijos y saber cómo estaban. Y dice el texto bíblico que David se fue. Claro, enarbaló su asna, organizó todo y se fue. Dice que llegando al campo donde estaban, oía una voz muy grande que decía, ¿es que acaso no hay entre el pueblo de Israel, entre ustedes, alguien que se atreva a pelear conmigo? A David le pareció curioso el asunto. Y el texto dice que eso se repetía y se repetía y se repetía. Hasta que David, que llega a ver a sus hermanos, le habla con ellos y empieza a preguntar qué es lo que pasa. Y uno de sus hermanos le dice, no te metas en esto que a ti no te importa. Yo sé la manera como tú eres, de tal manera que no. Dice, no, pues que solamente estoy preguntando.
Y entonces Saúl ofreció al que se atreviera a pelear con el gigante Goliat prebendas y cosas. Y entonces hay una cosa que le causa seguramente mucha curiosidad a David. Es que Goliat decía, es que no hay entre ustedes acaso alguien, entre los escuadrones de Israel, entre los escuadrones de ustedes, pues, ¿quién se atreve a pelear conmigo? Está hablando del escuadrón del pueblo de Dios. Y el texto dice, da a entender que se mofaba y se reía de ellos y decía, si alguien de ustedes me vence, entonces nosotros les serviremos. Y si yo le venzo a ustedes, serán nuestros servidores. A David entonces se le ocurre preguntar qué le darían al que iba a pelear y entonces le dijeron, y alguien fue y le dijo a Saúl, aquí hay un muchacho que está diciendo que él puede enfrentar al gigante. A mí me llama la atención porque Saúl estaba preocupado por el tema y David entonces está dispuesto a enfrentársele. Porque el texto dice que por 40 días el gigante Goliat venía por la mañana y por la tarde. Eso es mucho tiempo. Y entonces llega un momento en que ya Saúl conoce la situación y ¿qué pasó? David va donde Saúl le dice, no desmaye tu corazón y el corazón de ninguno a causa de este. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Y Saúl le dice, no podrás ir tú contra aquel filisteo porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Sorprendente la manera como David es capaz de enfrentarse a ese gigante. Saúl le dijo, no podrás ir tú contra el filisteo. Miren el versículo 33, Angie, por favor ayúdeme. Dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. ¿Quién podía pensar que un muchacho del campo podía enfrentarse a alguien que estaba preparado para la guerra? Pero es más, con la capacidad o con una, ¿cómo se dice? Con una contextura física prácticamente el doble o el triple de la que tenía David. Entonces Saúl le dice, no, tú no puedes. Y escuchen lo que dice el versículo 34, lo que le respondió David a Saúl. David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería, y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada, y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David, Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve y Jehová esté contigo. ¿Cómo se enfrenta David? ¿Pero qué le permite enfrentarse a David al gigante Goliat? El conocimiento que tenía de Dios. ¿Y por qué dice eso, pastor? Porque el versículo 34 dice, David respondió, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre y tomaba algún cordero, y si venía un león o un oso y tomaba algún cordero, salía yo tras él y lo hería, y si se levantaba contra mí lo mataba, y dice, fuese león o fuese siervo, lo que fuera, este filisteo incircunciso no será nadie porque ha desafiado al ejército del Dios viviente. ¿A quién conocía David? Al jefe de los escuadrones del Dios viviente. ¿Quién es? Dios. Por eso el conocimiento de Dios es tan importante. Porque el conocimiento de Dios nos permite conocer su palabra, su pensamiento. Nos genera seguridad en sus palabras y nos genera seguridad en sus promesas. David sabía que humanamente era imposible levantarse contra un oso, él como ser humano, o contra un león, y arrancarle una oveja de su quijada, eso sería imposible. Pero David tenía un conocimiento de Dios. Él sabía en quién creía. Por eso es que cuando él escribe ese Salmo 27, él dice, aunque un ejército acampe y contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. ¿Y qué sabemos nosotros? Pues sabemos
que David aquel día vence al gigante. Vence al gigante Goliat. Y dice el texto, y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró en la honda, hirió al filisteo en la frente y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro. Así, versículo 50, así venció David al filisteo con honda y piedra e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. ¿Me estás escuchando? Cuando conoces a Dios, aprendes que no estás solo. David sabía que no peleaba contra el león ni contra el oso solo. Ya el libro de Deuteronomio, en el capítulo 20, Dios hablando a su pueblo, versículo 1, escuchen lo que dice. Cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si vieres caballos y carros y un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos, porque Jehová tu Dios está contigo, el cual te sacó de tierra de Egipto. Escuchen eso. Si me estás escuchando esta noche y eres un creyente en Cristo, si crees en Dios y estás atravesando por una circunstancia o por una dificultad tal, mira lo que dice Dios para ti esta noche. Si vieres caballos, si vieres hombres de guerra, si hubieres persecutores, si se han levantado tus enemigos contra ti para comer tus carnes, para acabar contigo, no tengas miedo. El Señor dice, yo estaré contigo. Cuando se conoce a Dios, se aprende que Dios es Dios de promesas y que esas promesas se cumplen. Porque eso es lo importante. Porque el tema no son las promesas, el tema es que las promesas se cumplan. Hay hombres que prometen mucho a su pueblo, políticos falsos, mentirosos y nunca cumplen. Van a las notarías y dicen que escriben sobre tablas de mármol, de roca, y cuando suben al poder se olvidan de sus electores. Hay hombres que prometen a su esposa muchas cosas, hijos a sus padres, padres a sus hijos. Lo importante no es la promesa. Lo importante es que sepamos y creamos que el que hace la promesa va a cumplirla. Y David estaba seguro de eso. De la misma manera que Josué estuvo seguro que Dios cumpliría la promesa en él. Josué capítulo 1, versículo 9, ¿qué dice? Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Y cuando uno descubre y le sigue el hilo a ese texto, descubre que Dios cumplió la promesa que hizo a Josué. Dios la cumplió. Como me ha cumplido a mí, como te ha cumplido a ti, como nos ha cumplido a todos, lo único que pides es que te esfuerces y seas, ¿qué? Valiente. No te puedes sentar a esperar que Dios haga todo por ti. Dice, solamente que te esfuerces y seas valiente y yo estaré contigo. Aprendí hace años que el peor esfuerzo es aquel que no se hace. Que nosotros tenemos que arrancar, que Dios se encarga de ir a nuestro lado y guardarnos. Y la tercera cosa, aprendemos cuando conocemos a Dios que Dios es por nosotros. Es decir, Él pelea por su pueblo. David estaba seguro. Porque cuando el gigante se abalanza contra él, le dice, tú vienes a mí con lanza, con greba, con jabalina, con todas estas armas, mas yo vengo a ti. En el nombre de Jehová de los ejércitos, el jefe de los escuadrones de Israel, Dios pelea por nosotros. Romanos, cuando Pablo escribe a los Romanos, capítulo 8, versículo 31, escuchen lo que dice. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios es por nosotros, ¿quién será contra nosotros? Es decir, ¿quién nos ganará? ¿Quién nos vencerá? Habrán muchas ocasiones en que tú no necesitas pelear. Dios lo hará por ti. Hay otras ocasiones en que tú necesitas emprender, arrancar y hacerlo en el nombre del Señor y Él se encargará.
¿Se acuerdan también del pueblo de Israel saliendo de Egipto? Asustados, atemorizados. ¿Sí? El libro del Éxodo. Versículos 13 y 14. Cuando el pueblo se desespera porque vio a Faraón y a sus ejércitos detrás y entonces murmuran contra Moisés y Moisés les da una palabra afirmativa. Escuchen lo que dice. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. ¿Y qué pasó? Se abrió el mar, el pueblo pasó en seco. Cuando los ejércitos de Faraón fueron a atravesar, ya estando el pueblo de Israel al otro lado, se cerró el mar y perecieron. ¿Qué tuvieron que hacer? Nada. Dios se encargó de pelear por ellos. Te invito que esta enseñanza te deje la seguridad que David tenía. Que puedas perfectamente exclamar como él: aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Se podrán levantar contra ti todos los problemas, todos tus enemigos, todos los calumniadores, todos aquellos que quieren destruirte, pero tú conoces a Dios. Y el que conoce a Dios está seguro. Por eso el salmista dice en el Salmo 108, versículo 13, con ese quiero cerrar, déjenme leerlo. En Dios haremos proezas y Él hollará a nuestros enemigos. En Dios, no en nosotros. En Dios haremos proezas y Él hollará a nuestros enemigos. Te invito a conocer a Dios. Te invito a entrar con Dios. Te invito tú, que eres cristiano, que conoces a Dios, a entender claramente que el conocimiento de Dios y el seguimiento a su palabra nos dará la victoria, porque Dios está a nuestro lado. Bendiciones a todos. Que descansen, que Dios los guarde y los bendiga. Nos vemos la próxima semana. ¿Quieres apoyar nuestro ministerio? Ahora puedes hacerlo en línea a través de nuestras cuentas. En el Banco Caja Social, cuenta corriente número 21-004-06-7785. 21-004-06-7785. O en Bancolombia, cuenta de ahorros número 912-0007-0319. 912-0007-0319. Más bienaventurado es dar que recibir. Hechos 20:35.